Bueno, buenas noches, Rodrigo. Ya que no has podido entrar, igual te mando este cuarto tema que corresponde a la segunda semana de la preparación. Se trata de ángulos. Primero, ¿qué es un ángulo? Nosotros sabemos que un ángulo, hijo, se forma por la unión de dos rayos, ¿cierto? Tenemos un rayo, supongamos acá, y otro rayo. Al unirse estos dos rayos, que lo voy a significar, cada rayo significa con sus letras, ¿no? Con dos letras mayúsculas. En la unión de estos rayos, de donde sale el punto O, acá al finalizar del primer rayo es OB y al finalizar el segundo rayo es OB. La intersección de estos dos rayos en el origen, bajo una abertura, esa abertura supongamos que es alfa. Esto vendría a ser el ángulo, ¿no? El ángulo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este ángulo que hemos descrito el día de hoy, ¿no? Hace un momento. ¿Cuáles son los elementos? Primer elemento, ¿no? Vamos a poner acá. Los elementos sería el primero, ¿no? Sería el origen. En este caso sería O, ¿no? El origen O. Luego tendremos rayos, los lados, ¿no? ¿Cuáles son los lados de este ángulo? Sería el rayo, en este caso OB, ¿no? OB, y el otro rayo es OC. Tercero, ¿cuál sería el ángulo en sí? El ángulo sería, en este caso, alfa, ¿no? Lo escribo acá, sería alfa. ¿Cuál sería el, a ver, la notación, ¿no? La notación sería, en este caso, ángulo, ¿no? Ángulo COA, COP, disculpa, COB, ¿no? Y de una manera gráfica, ¿no? La medida, ¿cómo sería la medida? ¿No? De una manera gráfica. Se escribe así, ¿no? Medida del ángulo, el ángulo también lo voy a escribir de una manera gráfica, sería medida del ángulo, como un compás echado, C, O, B. Obviamente acá también se puede poner, ¿no? En lugar de poner ángulo, puedes poner lo siguiente. Ángulo C, O, B, ¿no? O, B. Y en este caso la medida, en este caso sería su valor de la abertura, ¿no? Como está dado en letra griega, su valor de la abertura de este ángulo, ¿cuál será? Alfa, ¿no? Alfa. Pero si supongamos acá tiene un valor ya en grados, ¿no? Sexagesimales o radianes, por ejemplo, si este valdría, supongamos, 25 grados, ¿no? 25 grados, es un ejemplo. Si valdría 25 grados, pues acá sería la medida del ángulo COB igual 25 grados. No nos olvidemos que el ángulo tiene, ¿no? Su origen o vértice, que es O, sus lados, que son los rayos OB y OC. Y el ángulo en sí, que es alfa, ¿no? La medida de la abertura. Ahora, a partir de esta teoría también vamos a ver un poquito más acerca de la bisectriz de un ángulo, ¿no? Rapidito, para acabar con la teoría y ver rapidito lo que es la bisectriz, ¿no? Bisectriz de un ángulo. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Bisectriz de la bisectriz de un ángulo, ¿no? Supongamos yo tengo un ángulo acá, ¿no? Un ángulo cualquiera. Vamos a poner acá. Este sería el ángulo, a ver, un ángulo que ponerlo beta, ¿no? Que vale, el ángulo supongamos que vale 2 beta. 2 beta. Entonces, ¿a mí qué me dice que es la bisectriz? Según la teoría, la bisectriz viene a ser la línea que divide a ese ángulo en dos ángulos iguales. O sea, sacamos acá
Sacamos su bisectriz, ¿no? Ahí ve. Esa línea, faltaban las letras, también lo vamos a poner ahorita, las letras, ¿no? Este es el ángulo, supongamos el ángulo O, a ver, OM, esta sería N, hay que poner un nombre ya, P, ¿no? Entonces, la bisectriz en este caso sería bisectriz, ¿no? Bisectriz, o sea, abreviado, sería OP, ¿no? La bisectriz OP. O el rayo OP también, ¿no? Está formado por el rayo OP. Bisectriz OP. Me ha dividido a este ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que este lado de acá, este angulito, va a ser igual a este angulito de acá, ¿no? Si este vale 2 beta el ángulo total, entonces la mitad será beta y este beta. ¿Cómo lo denoto esto? Su notación. Su notación sería de la siguiente manera. Notación. Decimos, la medida del ángulo M, atento, OP, ¿no? Es igual a la medida del ángulo P, en este caso PON, ¿no? PO. ¿Por qué? Porque esa línea ya dividió y partió. ¿Y cuál es esa medida? Beta nada más, ¿no? Porque inicialmente era 2 beta, pero como lo partió en 2, sería beta cada uno. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de ángulos, no? Rapidito, hay varios tipos de ángulos, ¿no? Y eso todos lo sabemos. El primero será, a ver, ángulo agudo, ¿no? Agudo es aquel ángulo, ¿no? Que es mayor que 0 grados, pero menor que ¿quién? Menor que 90 grados, ¿no? Esos son los ángulos agudos, ¿no? O sea, en función de su medida. Un ejemplo, ¿no? Tenemos acá un angulito agudo, supongamos, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, como es agudo y es mayor que 0,90, podría ser, a ver, 18. Un ángulo de 18 grados es un ángulo agudo, ¿no? Es O, P o Q, supongamos, ¿no? Listo. La otra clasificación sería un ángulo, ¿no? O ángulos obtusos, ¿no? Ángulos obtusos. Ángulos obtusos. Listo. Un ángulo obtuso es aquel ángulo, de acuerdo a la regla, a ver, supongamos, que es menor que 180 grados, pero mayor que 90, recordando. Ahí está. ¿Cómo sería ese ángulo obtuso? Si no, sería un ángulo obtuso. Supongamos, a ver, un ángulo que se encuentre entre esos valores podría ser el ángulo de 110, ¿no? 110 grados, que es menor que 180, pero mayor que 90. Otro ejemplo, a ver, otro tipo de ángulo. Tercero, ángulo, todos lo sabemos, ángulo llano, ¿no? Llano. ¿Cuál es aquel llano? Es aquel ángulo que es igual a 180 grados, ¿no? De una sola medida, el ángulo llano vale 180 grados, también conocido como ángulo de media vuelta, ¿no? Vamos acá, la recta. Este es el centro, ¿no? Centro. Parte. Entonces aquí sería el ángulo, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo esto. Ay, me sale todo esto. Ese sería el ángulo llano, ¿no? Que vale 180. Y por último también tenemos el ángulo recto, ¿no? Ángulo recto.
Le dice aquí el ángulo recto y todo el ángulo que mide igual a 90 grados, etc. O un cuarto de vuelta, ¿no? ¿Cómo se dibuja ese ángulo así, ¿no? Sé que el ángulo que vale 90 grados, ¿no? 90 grados. Y para acabar, el ángulo completo, ¿no? O ángulo de una vuelta. Ángulo de una vuelta. De una vuelta. ¿Cómo se escribe ese ángulo? Se escribe de esta manera, ¿no? Se pone el punto ahí, de origen. Se agarra el primer rayo, ¿no? Un rayo tenemos ahí. Nos pongamos a ver el rayo O, a ver, el rayo OR. Y este ángulo gira completamente la vuelta completa, ¿no? En función del origen. ¿Este ángulo cuánto vale? Ese ángulo supongamos que es el ángulo beta también. Vale 360 grados, ¿no? Son ángulos o su clasificación en cuanto a su medida. Ahí lo podemos observar, ¿no? Entonces, ya más o menos hemos recordado, ¿no? Los tipos de ángulos, cuántos ángulos hay, el ángulo agudo, el ángulo obtuso, ¿no? El ángulo llano que vale 180 y el ángulo recto que vale 90. Y por último, el ángulo de una vuelta, ¿no? Que vale 360 grados. Luego de llegar a ese punto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Es recordar, muy bien, ¿no? Entonces, recordar el tema, pero ahora ya aplicando algunos ejercicios, ¿no? Vamos a trabajar con el primer ejercicio. Y en la hoja que te he mandado está ya todo el enunciado del ejercicio. Lo que voy a hacer ahorita es resolver, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el primer ejercicio? Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, ¿no? Ángulos consecutivos. Cuando habla de ángulos consecutivos, está hablando de ángulos que se suceden uno tras otro, ¿no? Supongamos que tenemos acá a ver, disculpa, un rayo, ¿no? Que va a dar origen a los demás ángulos. Un rayo, a ver. El rayo, a ver, A. Empezamos acá, el rayo OA. El rayo OA. Acá sería el rayo O. A ver, vamos a ver, aquí. OA. Muy bien. Pero como él me dice que son consecutivos, entonces el primero me dice que es A o B, ¿no? O sea, A o, ¿quién sigue? B, ¿no? Uy, qué mal está. Disculpa. Tiene que salir derechito. A o B. El primer ángulo sería este, ¿no? A o B. Ahí está. El segundo ángulo sería B o C, o sea, de acá empiezan ahora, ¿no? B o C. Ahora vamos a ver. Sería B o C. Muy ancho creo que lo he hecho. A ver. Sí, ahí más o menos B o C. Sí, B o C, ¿no? Ahí más o menos. Son consecutivos, o sea, se van abriendo como un cuaderno, ¿no? Uno tras de otro. B o C. Ahí está. El tercer ángulo sería C o D, ¿no? C o D. Ahí más o menos. C o D. O sea, C o, faltaría la letra, ¿no? D. Muy bien. Ya tengo entonces los ángulos consecutivos. ¿Por qué consecutivos? Porque empiezan uno detrás de otro. Pero me dan acá otra afirmación. En la hoja que te he mandado dice que el ángulo BOD vale 148, ¿no? O sea, la medida, ¿no? La medida del ángulo AOC va a ser el ángulo BO, dice, a ver, vamos a colocarlo acá. Dice, la medida del ángulo AOC, AOC, más la medida del ángulo BOD vale 148. Y también me dice que OA, no sé, el rayo OA, ¿qué cosa es? Es perpendicular. Este es el símbolo de perpendicularidad, ¿no? Así.
como una T invertida. Aquí a OD. Listo. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Vamos a hallar, dice la medida del ángulo B o C. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es ponerle a cada ángulo, ya tienen sus lados, pero ahora falta ponerle su medida, ¿no? Su valor. A ver, vamos a poner con otro color. A ver, le ponemos a cada ángulo su valor, ¿no? A este, por ejemplo, le ponemos el ángulo BOA, que sea, vamos a ver, ya, que sea el ángulo alfa. Muy bien. El ángulo BOC, que sea el ángulo beta. Muy bien. Y el ángulo COD, que sea el ángulo tita. Ahí está. Ya. Ahí tenemos nosotros sus medidas algebraicas, ¿no? Porque no sabíamos cuánto vale. Y lo que vamos a hacer acá simplemente vamos a ver qué es lo que contienen estas afirmaciones. Dice que el ángulo AOC, ¿quién sería el ángulo AOC? Sería AOC, o sea, sería desde aquí. Ahora vamos a poner para que me entiendan. Sería desde aquí, ¿no? A ver, todo esto, ¿no? AOC, hasta acá. A ver, voy a pasar esto un poquito. Ese sería el ángulo AOC. ¿Y el ángulo AOC qué contiene? Contiene a alfa más beta. Entonces colocamos acá. ¿No? Fácil. Colocamos acá, ¿no? Dice AOC, ¿cuánto vale AOC? Vale alfa más beta. Entonces ponemos acá alfa más beta, reemplazamos, ¿no? ¿Más quién? Más la medida del ángulo BOD. ¿Quién es BOD? BOD, o sea, es beta más tita. Más beta más tita. Dice que vale ¿cuánto? 148. Muy bien. Fácil. Pero ¿qué más me dice el dato? Dice que el ángulo OA es perpendicular al ángulo OD. O sea, OA es el rayo, ¿no? O sea, quiere decir que todos estos valen, la suma de los tres, ¿no? ¿Cuánto valen? Vamos acá, alfa más beta más tita valen 90 grados, ¿no? Sí, alfa más beta de acuerdo a este enunciado de aquí, ¿no? Vale, porque dicen que es perpendicular, o sea, OA es perpendicular a OD. Entonces, si los dos son perpendiculares, quiere decir que todos estos ángulos suman 90 grados. Colocamos a un costado como dato. ¿Y qué hacemos acá? Simplemente observamos, ¿no? Dice, alfa más beta más tita dice que es igual a 148. Pero si nosotros nos damos cuenta, acá alfa más beta y más otra tita de acá, ¿a cuánto es igual? Acá está, 90, reemplazamos. 90 más. ¿Qué me va a quedar libre? Este beta. Más beta es igual a 148. Ahora, beta lo separo aquí. Y este 90 pasa a restar acá. Sería 148 menos 90. Ok. Listo. Y acá digo beta es igual. 148 menos 90. ¿Qué será igual? Será igual a 58, ¿no? 58. 58. Entonces, ahora, pero ¿qué es lo que me piden? Me dice la medida del ángulo BOC, ¿no? Acá está el BOC. ¿Y quién es BOC en el gráfico? Si yo me doy cuenta, BOC es todo esto, es beta. Entonces, por lo tanto, ya encontré la respuesta. Esto también es igual al ángulo BOC. ¿Y cuánto vale? 58. Y lo que se quería demostrar, demostrado quedó. Facilito, mi querido Rodrigo, ¿no? Listo. Ahora vamos a empezar así, vamos a ir salteaditos, ¿ya? Porque de repente no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver otro ángulo. Te voy a dar tres ejemplos, suficiente para que tú puedas hacer todo el módulo. Vamos a buscar los más tranquilas, a ver, vamos a buscar uno, a ver. Uno más. La número 10, a ver, ¿qué tal dice la número 10? Vamos a ver. Ya. Ya, vamos a ver la número 10. Esto de acá ya está. Sacamos acá la página y colocamos la número 10 acá. Viendo también en tu hoja. ¿Qué dice la número 10? Lo vamos a ver juntos. Ya dice, si a la medida de un ángulo se le divide 3 más que la mitad de su complemento, resulta ser igual a un tercio de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Primero, para eso tenemos que entender qué es el complemento, ¿no? El complemento
¿no? De un ángulo, vamos a poner acá, o sea, C de X, de acuerdo a la teoría trigonométrica, dice que es igual a 90, ¿no? Grados, menos ¿qué? Menos la medida del mismo ángulo, o menos el ángulo. Y si hablamos de suplemento, el suplemento del ángulo que estamos buscando, que no sabemos, es igual a ¿qué? A 180 grados, ¿no? Menos ¿qué? Menos el mismo ángulo. ¿Listo? Con estos dos conceptos previos vamos a poder enfocar y realizar el trabajo que nos piden. A mí me están pidiendo a la medida de un ángulo. ¿Sabemos el ángulo? ¿No? Entonces, por eso que hemos puesto X. El ángulo buscado, ¿cuánto vale? X grados. Lo ponemos acá. X grados. Ahora, seguimos leyendo. Dice, la medida de un ángulo se le disminuye 3. O sea, decimos acá, a X, ¿no? Le quitamos 3. ¿Qué más dice? Más, si a la medida de un ángulo se le disminuye 3 grados, más que la mitad de su complemento, ¿no? Dice, si a la medida de un ángulo se le disminuye 3 grados más que la mitad de su complemento. Ah, ya. Entonces dice 3 grados más que la mitad de su complemento, ¿no? Entonces, está un poquito más. Será que lo enfocamos. Entonces, se le disminuye, dice 3 grados más que la mitad. ¿Cuál es la mitad de su complemento? O sea, sería así, ¿no? Su complemento de este ángulo, ¿cuál sería? 90 menos x. O sea, se le disminuye 3 grados más. O sea, se le disminuye 90 menos x sobre 2, ¿no? Que es su complemento, que es la mitad de su complemento, más 3, ¿no? 3 grados más que la mitad de su complemento. Si a la medida de un ángulo se le disminuye 3 grados más que la mitad de su complemento, resulta ser igual, ahora, resulta ser igual, dice, a un tercio de la diferencia, ya, a un tercio, vamos a ver, un tercio es así, ¿no? A un tercio de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, sería a un tercio de la diferencia, o sea, 180 menos x menos 90 menos x, ¿no? O sea, sería 180 menos x, que es su suplemento, menos su complemento, dice, que sería 90 menos x, ahí está, menos x, listo, ahí está. ¿Cuánto mide el ángulo de dimensión? Ya hacemos acá, esto es una operación algebraica, decimos acá, decimos x, a ver, continuamos, x menos, ¿no? Esto lo podemos pasar aquí, sabemos que esto se multiplica por esto, ¿no? Entonces decimos primero 90 menos x más 6, ¿no? Más 6, ¿por qué? Porque esto lo multiplica acá, más 6 entre 2, ¿no? Es igual a un tercio. ¿De quién? Hasta 180 menos x menos 90 menos x, o sea, sería 180 menos x menos 90, ¿no? Menos 90. Menos por menos más x. Ahora acá simplemente hacemos los siguientes, los signos. Menos x más x se va, me va a quedar 0. 180 menos 90 me va a quedar 90 entre 3, 30, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 30. Igual. Pero este 2 también pasa a multiplicar acá. Entonces va a quedar 30 por 2. Y acá me va a quedar solamente esto, ¿no? X, salimos del paréntesis ya, menos, acá, 90 más 6 sería 96, sería X menos 96, ¿no? Menos por menos es más X. Listo. Entonces acá me quedaría X más X, 2X es igual
30 por 2, 60 más 96, 156. Y acá tenemos que x es igual. 156 entre 2 sería 78, ¿no? 78. A ver, 78. 30 por 2, 60. 60 más 96, 156. 150 entre 2 es 75, más 3, 78. Muy bien. Entonces dice acá, ¿cuánto mide el ángulo de invención? El ángulo mide 78, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá probablemente no hay una respuesta, entonces acá ha habido un error, ¿no? ¿Y en qué podría ser el error? A ver, vamos a recopilar de nuevo. 90 más 6 es 96, muy bien. Más x 2x. Acá, 180 menos x menos 90 menos x. 180 menos 90 es 90, muy bien. 90 entre 3 es 30, ¿no? Ah, ya sé cuál ha sido el error. El error ha sido acá. Este 2 no podía multiplicarse directo. ¿Ya ves cuánto es importante observar el ejercicio después de resuelto? Sino que tenemos primero que operar. Entonces regresamos atrás. Muy bien, no hay ningún problema. Regresamos atrás. Listo. Ya, listo. Acá nos queda 30, acá tenemos que operar primero. Este 2 pasa a multiplicar acá recién. Y ahí sí quedaría, ¿no? Sería 2x, ya, menos. Acá sería 96 más x. Más x. Ahora sí, una vez que tenemos eso, le sigue el 2 pasa a multiplicar 30 por 2. Y acá tenemos 3x es igual a 156. 56. X es igual a 52, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí sí hay respuesta. X es igual a 52 grados. Muy bien. Entonces la respuesta es 52 grados, ¿no? Ojo, Rodrigo, tienes que tener en cuenta esto, ¿ya? Que este es el complemento de un ángulo y este es el suplemento del mismo ángulo. Pasamos entonces a un ejercicio más, ¿ya? Para completar la enseñanza de este tema. Con 3 ejercicios yo creo que es suficiente. ¿Y dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de la otra parte, ¿no? Donde dice tarea domiciliaria, si no me equivoco. Ya ves, tarea domiciliaria. Y vamos a hacer el ejercicio número, a ver, uno que esté lejitos. Número 9. Entonces, eso está un poco, ya hemos hecho ya. A ver, ya, el ángulo, ejercicio 11. Vamos a ver el ejercicio 11. ¿Qué me dice el ejercicio 11? Dice, ayer el ángulo, el ejercicio 11 es gráfico. Ojo, siempre tener en cuenta eso, Rodrigo. Hay ejercicios que son gráficos. ¿Por qué gráficos? Porque ya tienen el gráfico. Y hay ejercicios que son enunciativos, ¿no? Donde que tú tienes que hacer una comprensión de lectura. Te dan en enunciado. Acá tenemos eso. Acá tenemos eso. Así está el gráfico. Pues acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos el radio. Acá es el radio B. B, C, ¿no? Ya. Acá vale. Este es el punto D. Bien. Es el origen o va. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice, hallar el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o B, o sea, de los ángulos A o B, ¿con quién? Ah, no, acá falta un valor, no, este vale 100, dice. 100. Dice, con los ángulos, con el ángulo COD, o sea, con este ángulo. Ahora vamos a ver cómo se traza una bisectriz. Ya vimos hace un momento que una bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo de dimensión en dos ángulos iguales. Si me están diciendo que sale la bisectriz del ángulo A o B, entonces quiere decir que de acá nace un rayo que lo va a partir en dos partes iguales el ángulo A o B, ¿no? Sería este. Ya tenemos entonces ya la bisectriz del ángulo A o B, que le ponemos a ver un lado, un nombre del rayo. Aquí hay que ponerle M. M. Listo. Y ahora falta la bisectriz del ángulo COD, ¿no? Vamos a ver la bisectriz del ángulo COD. Lo sacamos. También sale de acá. ¿No? Ahí está. Y ponerle también un nombre del rayo, ¿no? A ver, este acá era M, ¿no? Acá falta como la M. Ya, y este que sea N, a ver. Listo. Y ahí me están pidiendo
¿cuál es el valor de los ángulos formados, ¿no? Por esta bisectriz? En este caso sería esto, ¿no? Este sería el ángulo que nos están pidiendo. Ahora, si nosotros nuevamente regresamos al contexto, una bisectriz va a partir a los ángulos originales en dos partes iguales. Esto quiere decir que si este ángulo de acá originalmente medía todo esto, ¿no? COD medía un ejemplo, 2 alfa. Entonces quiere decir que este cuánto va a medir alfa y este alfa, ¿no? Originalmente. Y este de acá si medía beta, entonces, o 2 beta, entonces este va a medir beta y este va a medir beta. Entonces, lo que me están pidiendo a mí es hallar cuánto miden, ¿no? Todo este ángulo, ¿no? El ángulo sería que me piden M o N. ¿Cuánto mide M o N? Gráficamente, ahí donde lo veo, ¿cuánto mide M o N? A ver, Rodrigo. Gráficamente, M o N mide igual a beta, ¿no? ¿Más qué? Más 100, porque en medio está 100, más 100, más qué, más alfa, ¿no? Una parte de acá de este ángulo. Pero también nosotros sabemos, por definición de ángulos, que todo esto, como este es horizontal, todo lo que te voy a marcar ahorita va a ser un ángulo llano. Nosotros nos damos cuenta. Todo esto, otro color porque se diferencia. A ver. Ya. Todo esto de acá, todo esto, todo sería un ángulo llano. ¿Sí? Todo hasta abajo, ¿no? Hasta acá. Un ángulo. O sea, ¿cuánto mide un ángulo llano? Mide 180. Entonces decimos 2 beta en este caso. A ver, 2 beta. A ver, vamos a ver, a ver. Sí, 2 beta más 100 más 2 alfa. Vamos acá. 2 beta más 100, que está en el centro, más 2 alfa, que es igual, Rodrigo, a 180. Muy bien. Mira, pero acá podemos despejar. Este sí lo podemos mandar a restar acá. ¿Y qué nos quedaría acá? 2 beta más 2 alfa, que es igual a 80. Por lo tanto, si sacamos la mitad, factorizamos, acá nos va a quedar beta más alfa, es igual a, este 2 pasa a dividir a 40. ¿No? Listo. Y si este valor lo reemplazamos arriba, ya tenemos el valor que nos piden, ¿no? M o N, que es lo que me están pidiendo, hallar el valor de M o N, o el ángulo formado por las bisectrices, ¿no? ¿A qué será igual? Beta más alfa vale 40 y más 100, 140 grados. Y listo. Eso es todo el ejercicio. No hay ejercicio de otro mundo que sea difícil, ¿no? Son ejercicios, como tú me lo dijiste, ¿no? Para hacer remembranza de todos los grados hasta quinto y secundario. Y por último, vamos a hacer un ejercicio que de repente te va a parecer un poco loco, ¿no? Un poco más tranquila, lo voy a hacer el 13 para finalizar ya. 4 ejercicios, ¿ah? 4 ejercicios, Rodrigo, suficiente para que tengas una idea de cómo hacer. Este también es gráfico, ¿no? Entonces acá dibujamos el gráfico. A ver, primero hacemos la parte horizontal. Ahí, ¿no? Siempre va a haber una parte horizontal, ¿no? Cuando es ángulos consecutivos. A ver, en la mayoría de los casos. Acá hacemos los demás ángulos, ¿no? Está hacia arriba, el otro está hacia aquí, más o menos. Ahí. Los demás están así, ¿no? Está ahí formando 90, si no me equivoco. Está en medio. Ahí. Ponemos acá los valores. Listo. Y acá colocamos el de 90. Wow, ¿qué hice? El de 90 es este, ¿no? Ahí. Se nota clarito que hay 90 con un cuadradito ahí. Después, si nos damos cuenta, acá también hay una bisectriz. Un ángulo de bisectriz, ¿no? Este ángulo de acá mide igual a este ángulo de acá, de acuerdo al gráfico. ¿Y qué más nos dan? Nos dan que este ángulo de acá, todo este, no todo esto hasta acá, es lo que nos pide, ¿no? X. Pero nos dan algo también importante. Vamos a agrandar la cara, no lo veo bien.
Este de acá me dice a mí que vale teta. Esto acá también es, si nos damos cuenta, una bisectriz. Porque este vale tita y este también vale tita. Muy bien. Listo. Ahora vamos a poner los vértices, ¿no? O los lados de los ángulos. Este acá sería M, este sería B, este sería C, este sería N, este sería D. Listo. Ahora, y este sería A. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, primero, este ángulo que está aquí no vale 90, ya lo sabemos. Pero todo este ángulo que está acá, que no tiene nombre, que hay que ponerle una letra de ahí, hay que ponerle una letra B. Si este vale tita, tiene que sería alfa. Sería alfa. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, todo este ángulo que está acá, hasta acá vale 90, que incluye estos dos alfa. Entonces, ¿este pedacito cuánto valdrá? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Esto vale 90, pero este pedacito vale 2 alfa. Entonces, este pedacito vale 90 menos 2 alfa. Muy bien. Y si nos damos cuenta, todo este ángulo desde A hasta C, o sea, el ángulo, hay que ponerle un origen. El ángulo COA, todo vale 180. Entonces decimos 2 tita más 90 menos 2 alfa, ¿a qué sería igual? A 180. Muy bien. Listo. Pero si este 90 pasa a restar, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 tita menos 2 alfa igual a 90. Y si nosotros simplificamos, quedaría tita menos alfa igual a 45. Muy bien. Pero si nos damos bien cuenta que una cosa, todo este ángulo que nos piden ayer X, ¿por quién está formado? Está formado por tita más 90 menos 2 alfa más alfa, ¿no? O sea, esto, miren, si tenemos buena visión ahí, mira Rodrigo, vamos a- X, de acuerdo al gráfico, aquí es igual. Viendo el gráfico, bastante visión. Tita más 90 menos 2 alfa, que es este pedazo, y más alfa el de abajo, o sea, sería más 90 menos 2 alfa, pero más quién? Más alfa. Entonces acá me quedaría X es igual a menos 2 alfa más alfa, me va a quedar menos alfa. Me va a quedar tita menos alfa más 90. Entonces acá me va a quedar X es igual. Tita menos alfa ya lo sé, o sea que aquí es 45, ¿no? Sería 45 más 90. Entonces acá me quedaría X es igual a 135. Y colorín colorado, este tema ha finalizado, ¿no? Entonces aquí podemos ver, Rodrigo, la facilidad, ¿no? De poder de resolver otros ejercicios aplicando simplemente los criterios y los conceptos de ángulo agudo, recto, bisectriz, complemento y suplemento. Espero cualquier comentario que me lo haga llegar por WhatsApp y nos vemos para la otra clase. Cuídate y que Dios te bendiga. Vamos a ver, Rodrigo.